Capítulo 7. Una jirafa en el aula. Curiosidad. ¿Qué hace una clase llena de alumnos atentos en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia? Los alumnos, sin excepción, sean de escuela primaria, universitarios, jóvenes o mayores, cambian su foco de atención desde el profesor o lo que explica hacia una jirafa que entrará en la clase por una puerta, a pasearse por detrás y salirse por otra. ¿Qué despierta a la jirafa que no tenga profesor? Despierta simplemente curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno. Enciende la emoción y con ella la emoción se abren las ventanas del foco necesario para la creación de conocimiento. El mamífero y el ser humano es mamífero, es un animal curioso por naturaleza, siempre explorando, inspeccionando todo. Y en esa inspección tantas veces azarosa, descubre cosas nuevas diferentes a lo cotidiano, bien sea al separar las ramas de un arbusto, descubrir a lo lejos del depredador o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como un deseo que lleva a conocer cosas nuevas. Con la curiosidad del animal o el mismo ser humano adelantando sucesos posibles, conoce lo que puede suceder antes de que ocurra. El cerebro posee neuronas y circuitos que se activan cuando ese algo diferente asoma en el entorno, es decir, neuronas que responden al placer o al dolor, que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permítame decirlo una vez más, el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la monotonía diaria del entorno, y con ello se presta atención a aquello que sobresale, y si lo sobresale significa para la supervivencia. Se aprende y memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos a una manera exacta, y menos aquello que se vaya a aprender le motive, le diga algo, posee algún significado que encienda la curiosidad. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulta interesante y nuevo, y es como acabamos de señalar, cuando le enciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el juego es en los primeros años de la conducta que desarrolla el niño. Para aprender con él estimula la curiosidad, jugar con medios, una excusa a través del cual se aprende, porque cada perfección seguida de un acto motor siempre es nada, sobresale del anterior y la refuerza. Así, la curiosidad del juego es un invento poderoso de la naturaleza. Solo hay que ver a dos niños jugando. Para el caso de los dos chimpancés, simplemente unos monos o unos leones, comprobar el ensimismamiento en la tarea. El instrumento del juego, combinación de curiosidad y placer, es el arma del juego. Combinación de curiosidad y placer es todos los maestros y educadores, particularmente de la escuela primaria, pero también profesores de secundaria e incluso profesores de más altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permita encender a captar la curiosidad de los alumnos. Así es tan importante que los maestros estén deseosos de que se les provea instrumentos capaces de hacer curiosas sus enseñanzas, y si es posible durante todo el tiempo que dura esta. ¿En qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios? Lo cierto es que en el ser humano la curiosidad, ese deseo de conocer cosas nuevas, es el que lleva a la búsqueda del conocimiento, no solo en general, sino en el contexto que estamos tratando aquí, es decir, que se adquiere de colegios, las universidades o la investigación científica. Precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Sherrington, quien reconoció en la investigación científica el máximo de la curiosidad, a la que le llamó curiosidad sagrada. En cualquier caso, estudios recientes muestran que la adquisición de conocimientos es el llegar a conocer aquello que se busca con el estudio, y el aprendizaje comparte esos tratos neuronales con aquellas otras conductas que empujan la búsqueda de o el alimento o la sexualidad, es decir, lo hedónicamente placentero. De ello se deduce de la curiosidad se satisface a través del aprendizaje, tiene como base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea de que búsqueda del conocimiento y la toma de decisiones conducentes a obtener conocimiento biológicamente placentero. Placer que no es simple placer mental, sino que comparte los mismos circuitos y sus tratos neuronales, placeres biológicos. Así pues, los circuitos cerebrales se activan ante ciertos estímulos que encienden la curiosidad. Son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa si quiere el placer, o por tanto definen el sistema límbico o emocional. Incluyen estructuras como corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo, el septum, la corteza entorrinal, el hipotálamo y otras áreas del tronco encéfalo, de algunas de ellas mencionadas en el capítulo anterior a propósito de la emoción. Algunos estudios han mostrado también la participación del núcleo caudado
Tiene especial interés en un estudio utilizando resonancia magnética funcional en el que se ha visto que los individuos que muestran curiosidad ante estímulos e informaciones nuevas relevantes activan al mismo tiempo que las áreas de la recompensa y el placer de los sustratos neuronales del aprendizaje corteza prefrontal, la memoria explícita y hipocampo, lo que refuerza la idea del papel positivo de la curiosidad en los procesos de aprendizaje y memoria. Hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, curiosidad básica que tienen los mamíferos en general y el ser humano en particular, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, el aislamiento y que enciende la respuesta ante determinados estímulos interesantes no específicos que sobresalen del entorno. Y por otro, la curiosidad epistémico específica se refiere a aquella otra que lleva la búsqueda específica de conocimiento, a saber o querer aclarar algo concreto, que se estimula ante la incertidumbre o el conflicto racional o conceptual y que se satisface cuando en este conocimiento se alcanza el conflicto, se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémico específica sería aquella asociada a la búsqueda de una información en el contexto del estudio de una labor académica o la secuencia en los procesos de descubrimiento científico. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar los primeros años de los niños en el colegio la curiosidad primitiva, primigenia, básica, que muestra expectación por lo nuevo y diferente, como un primer mecanismo útil que lleva a aprender y memorizar mejor, y también seguir y después, luego repercutir, enlazar o con esa curiosidad específica la que refiere al estudio al conocimiento abstracto. Como cualquier maestro sabe, no todos los niños son igual de curiosos. La curiosidad puede darse como rasgo espontáneo de la personalidad de algunos niños en edades diferentes, pero también es cierto que hay niños no especialmente curiosos. En los niños que son curiosos como rasgos personales se han detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta una curiosidad espontánea en la escuela primaria cuando uno reacciona de un modo positivo con alerta a algo que a su alrededor resulta nuevo, extraño, incongruente, misterioso y hace que se mueva y oriente hacia ello para explorarlo, manipularlo. Dos, muestra una necesidad, un deseo de saber más acerca de sí mismo, de las cosas que le rodean. Este pez explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor en busca de nuevas experiencias. Cuatro, persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no la tienen espontáneamente siempre ha sido un problema con mucha enjundia. Se han propuesto algunas estrategias que ayudan a encender la curiosidad que utilizas matices diferentes han sido empleadas por muchos docentes desde la escuela primaria hasta la universidad. Entre ellas se encuentran las siguientes. Uno, comenzar una clase con algo provocador, que sea una frase, un dibujo, un pensamiento o algo que resulte chocante. El ejemplo de la jirafa con el que iniciamos este capítulo. Dos, presentar un problema cotidiano que lleva a despertar al alumno al principio de clases. Al venir de clases he visto en el parque una fila de árboles todos pintados de azul. ¿Qué creen ustedes que puede deberse este fenómeno? ¿Qué intención tiene? ¿Quién lo ha hecho? Tercero, crear una atmósfera para el diálogo por parte de los alumnos en la que estos se ven relajados y a gusto, no cuestionados sobre sus preguntas tontas o sin ningún interés. Cuatro, dar el tiempo suficiente para que algún alumno desarrolle un argumento y se vea con ello motivado a encontrar la solución ante los demás del problema que plantea. Cinco, un seminario y sobre un tema concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar al estudiante a que sea él quien plantee el problema de forma espontánea y estimula su propia creencia, autoestima, motivación personal. 6. Introducir y desarrollar la clase de elementos que implique incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcerto e incertidumbre, que los grados de punto anterior sean los adecuados y provocar ansiedad en los alumnos. 8. Seminarios o clases prácticas procuran la participación activa del estudiante y su exploración personal. 9. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución de determinado problema. 10. Modular, no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno y menos proporcionar la resolución del problema. La conclusión que se alcanza con todo es tratar de inyectar curiosidad en los estudiantes y con ello fomentar su disposición a aprender. Es evidente que los significados que encienden la curiosidad
varía en relación con la edad, la hora del día, el estado del organismo y cuánto sucede en el medio ambiente físico, familiar y social. Esto último es válido a la hora de sacar ventaja de estos mecanismos para aplicarlos a la enseñanza, más específicamente en la escuela.